Hola chicos, muy buenos días. Bienvenidos a nuestra sesión número 2 de la segunda semana de contingencia para nuestra materia de Matemáticas 2. Antes de continuar, me gustaría que hiciéramos un pequeño repaso. Recuerda que todo lo que escriba lo tienes que escribir tú también. Entonces, a manera de repaso, básicamente, ¿qué hemos visto? Hemos visto las llamadas razones trigonométricas. Recuerda que las razones simplemente es la comparación entre dos cantidades y en el caso de las razones trigonométricas lo que estamos comparando son las medidas de los lados de triángulos rectángulos. Vamos a dibujar un triángulo rectángulo por acá. Recuerda que le poníamos nombre al ángulo. Podemos llamarle, le he llamado alfa, pero le podemos poner cualquier nombre. Por ejemplo, ahora le puedo poner la letra teta. Entonces, con respecto a ese ángulo teta, yo tengo dos catetos. Uno que va a ser el cateto, el que vamos a llamar el cateto adyacente, y otro que vamos a llamar el cateto opuesto. Esto ya lo hemos estudiado. Entonces, vamos a decir, a este le vamos a llamar el cateto adyacente, y este de acá el cateto opuesto. Y acuérdate que el ángulo opuesto, el cateto opuesto al ángulo de 90 grados, que es este siempre se llama hipotenusa, que ahorita le estamos llamando H, pero acuérdate que en teorema de Pitágoras le llamábamos C, y no pasa nada, ¿verdad? Es lo mismo. Y entonces vimos que yo puedo hacer un montón de razones. Puedo comparar, por ejemplo, este con este, o puedo comparar este con este, o puedo comparar este con este, o las recíprocas, donde hago las comparaciones, pero al revés. Entonces vamos a escribir esas 6 razones trigonométricas que ya tenemos, que tú ya deberías de tener en tu cuaderno, y si no las tienes te recomiendo que ahorita las apuntes, y si es necesario escríbelas en una tarjetita hasta que te las aprendas. Entonces vamos a escribir, la primera razón es el seno, que era cateto opuesto entre la hipotenusa. Recuerda que el valor de la razón no depende del triángulo, sino del ángulo. Entonces aquí hay que meter el valor del ángulo, que lo puse un poco mal porque estamos ahora trabajando con teta. Entonces el seno es, de este ángulo teta, es cateto opuesto entre hipotenusa. ¿Quién es coseno? El coseno, el ángulo teta es cateto adyacente entre hipotenusa. Entonces escribimos cateto adyacente entre hipotenusa. Luego tengo la tangente, que es cateto opuesto entre cateto adyacente. Luego sus recíprocas, ¿verdad? Que voy a escribirlas aquí enfrentito. Así. Les pongo doble flecha porque una es la recíproca de la otra. Entonces, la recíproca de la tangente es la cotangente, que es como la tangente, pero al revés, ¿verdad? Entonces, cateto adyacente entre cateto opuesto. La recíproca del coseno, acuérdate que se llamaba secante, que es hipotenusa entre cateto adyacente. Y la recíproca del seno es la razón que se llama la cosecante, que es hipotenusa entre cateto opuesto. Este es un resumen de las razones trigonométricas que hemos estudiado hasta el momento. El día de hoy lo que vamos a ver es algo que le llaman resolver un triángulo. Entonces vamos a escribir a qué nos vamos a referir con resolver un triángulo. Entonces vamos a escribir. Escribe conmigo, por favor. Resolver un triángulo. Y vamos a ponerlo esto. Aquí te lo voy a poner en negritas para que se entienda muy bien, que es algo importante. Entonces vamos a escribir resolver un triángulo. Aquí, discúlpame, eso. Resolver un triángulo quiere decir que vamos a encontrar la longitud de, y aquí especial atención, todos sus lados y todos sus ángulos internos. Esto, tómalo muy en cuenta. ¿Qué es lo que queremos encontrar entonces cuando resolvamos nosotros un triángulo? Queremos encontrar todos sus lados, cuánto miden todos sus lados y cuánto miden todos sus ángulos internos. Una nota importante, para resolver un triángulo,
nos vamos a valer de dos cosas. Número 1. A ver, nos vamos a valer de las siguientes dos cosas siguientes. Entonces, esto me está fallando. Bueno, vamos a ponerlo así. Nos vamos a valer del teorema de Pitágoras. Y nos vamos a valer de las razones trigonométricas. Esas van a ser nuestras herramientas para encontrar todos los datos que necesitamos sobre un triángulo rectángulo. Fíjate, vamos a hacer un ejemplo. Entonces vamos a escribir ejemplo. Queremos resolver el siguiente triángulo. Resuelve el siguiente triángulo. Entonces fíjate, vamos a empezar por este ejemplo sencillo. Te voy a dar un triángulo. Este triángulo va a ser un triángulo con dos lados iguales. Vamos a suponer que este mide 6 cuadritos. Entonces vamos a marcar 3, 4, 5, 6 cuadritos también hacia la derecha. Y vamos a unir los extremos. Ahí está. Entonces, este ángulo, yo te lo voy a dar. Ese ángulo vale 45 grados. Este ángulo, aunque no te lo ponga con letra, tú ya me vas a poder decir cuánto vale. Y este ángulo de acá le voy a llamar teta. También ya me lo vas a poder dar porque ya sabes cuánto suman los ángulos internos. Te voy a poner aquí un dato que yo conozco, que es 4 raíz de 2. Y luego aquí te voy a poner x y aquí te voy a poner x. Quiero que pauses un momentito el video y pienses cómo puedo hacer yo para encontrar el valor de la incógnita. Una vez que le quitamos la pausa al video, bueno, quiero que veas que podemos usar teorema de Pitágoras. A lo mejor tú dirás, bueno, pues es que en el teorema de Pitágoras yo necesitaba saber dos datos y solamente tengo uno. Pero fíjate que aquí yo tengo la letra X repetida. Entonces, el que tenga yo la letra X repetida, que quiere decir que este lado mide lo mismo que este, me va a permitir que sí puedo usar el teorema de Pitágoras. Entonces, fíjate, vamos a escribir. C al cuadrado es igual a al cuadrado más B al cuadrado. Lo que vamos a hacer a continuación pues es sustituir. Nos podemos dar cuenta que 4 raíz de 2 la está jugando de C, entonces ponemos 4 raíz de 2 al cuadrado es igual a, en vez de A tengo una de las X al cuadrado y en vez de B tengo la otra de las X al cuadrado. Entonces fíjate, ¿qué pasó? Pues que estas dos X cuadradas se pueden sumar. Y una X cuadrada más una X cuadrada son 2X cuadradas, que las que me quedan del lado derecho. Del lado izquierdo tengo 4 raíz de 2 al cuadrado. Acuérdate que como es potencia de potencias, este 4 afecta tanto, este 2 afecta a la potencia del 4 que es 1 y afecta también a esta. Entonces fíjate, eso se puede escribir como 4 al cuadrado por la raíz de 2 al cuadrado, ¿verdad? ¿Por qué? Porque este 4 tiene una potencia aquí 1 y 1 por 2 nos da el 2 que obtuvimos más abajo por acá. Y esta raíz de 2 también tiene una potencia 1 aquí afuera. Y 1 por 2 te da 2, entonces por eso lo estamos poniendo acá. Esa sería una forma en la que lo puedes hacer. De aquí solamente hay que desarrollar. 4 por 4 da 16. Raíz de 2 al cuadrado son operaciones inversas y me queda simplemente el 2. Y eso es 2 por x al cuadrado. Fíjate que aquí yo quiero despejar la x al cuadrado. Me está estorbando el número 2, que es el coeficiente. Entonces lo voy a quitar dividiendo, recordando que lo que hago de un lado, lo hago del otro. Entonces, este con este me da 1 por x al cuadrado, me da x al cuadrado. Este con este también se quitó, me dio 1 por 16, me da 16. Ya casi acabo. Ya lo único que hay que hacer es encontrar el valor de x, no el de x al cuadrado. ¿Cuál es la operación inversa de elevar al cuadrado? La raíz cuadrada. Entonces sacamos raíz cuadrada y lo que hacemos de un lado, lo hacemos del otro. La raíz de elevar al cuadrado me da simplemente x y la raíz de 16 es 4.
Ya encontré cuánto valen los lados que yo quería encontrar. Los dos lados valen 4. Tanto este lado vale 4 como este lado vale 4. Ahora bien, resolver el triángulo, acuérdate que quiere decir que vas a encontrar todos los lados, que ya tenemos este que nos dieron y estos que encontramos, pero también todos los ángulos. Entonces, bueno, pues vamos a encontrar el valor de los ángulos que me faltan. Fíjate que este ángulo beta, que te estoy marcando aquí, pues como está marcado con un cuadrito, yo sé que vale 90 grados. Y fíjate que para encontrar teta, el razonamiento es sencillo. Yo sé que 90 más 45 es 135, más lo que valga teta, eso debe de dar 180. Entonces, teta tiene que valer 45 grados, porque si ya sumo los tres ya dan como suma 180. Entonces ya lo tenemos todo. Ahorita lo único que me faltaría es expresar los grados en radianes para poder dibujar ese mismo triángulo en radianes. Este tema no quiero que lo olvides de ninguna manera. Entonces fíjate, vamos a recordar que el ángulo de 180, que es este así, nuestra equivalencia base es que eso vale pi. Entonces el de 90 grados es la mitad. Entonces, 90 grados es lo mismo que pi entre 2. Ahora bien, ¿cómo hago con los de 45? Que los dos fueron de 45. Pues fíjate cómo le vamos a hacer. Una vez más, yo sé que todo este vale 180. Yo sé que el de 45 es la mitad del de 90. Entonces yo puedo dividir este de 90 justo a la mitad. Y fíjate que este ángulo de 90 que tengo del lado izquierdo también se puede dividir a la mitad. Y cada uno de estos ángulos que tengo aquí, cada uno de esos mide 45. Pero nos acordamos de nuestra equivalencia base, que es que todo esto vale pi. ¿Entre cuántos estoy partiendo? Estoy partiendo en 1, 2, 3, 4 pedacitos. Entonces 45 grados es lo mismo que pi cuartos. Entonces ya tengo todo. Ya sé ahora que el ángulo en radianes vale pi cuartos. Si esta forma geométrica te cuesta trabajo, lo podemos hacer mediante razones. Acuérdate que lo que se hacía era lo siguiente. A ver, convertir 45 grados a radianes con razones. Entonces decíamos, ¿cuál es la que yo sí conozco? Esta es mi equivalencia base. Entonces pongo pi radianes es 180 grados. Así como yo quiero saber 45 grados. ¿Cuántos radianes son? Entonces pongo 45 grados abajo y la letra X arriba. Aquí simplemente hay que despejar a la X multiplicando por 45 grados y lo que hago de un lado, lo hago del otro. Entonces este con este me dan 1, por X me da X. Y del lado izquierdo me queda una multiplicación de fracciones, 45 grados por pi. 45 grados por pi entre 180 grados. Grados con grados se cancelan, ¿verdad? Resulta que 45 y 180 se pueden simplificar porque tienen quinta. Entonces escribimos X. La quinta de 45 es 9, entonces me va a quedar 9 pi. Y la quinta de 180, vamos a obtenerla. La quinta de 180 es 36. Ahora, 9 y 36, fíjate que los dos tienen novena. La novena de 9 vale 1 y la novena de 36 vale 4. Entonces me queda 1 por pi, pi arriba, entre 4 abajo, y eso es el valor de X. Fíjate que este pi cuartos que obtuvimos por acá es exactamente lo que obtuvimos de una manera geométrica muy bonita. Aquí te lo recuerdo para que no pierdas de vista que vamos a seguir usando los radianes y los radianes son muy importantes. Entonces aquí son dos maneras en las que tú puedes convertir grados a radianes. Hay algunas conversiones que no son tan sencillas como esta. Entonces lo que tendríamos que hacer es simplemente repetir este proceso
que te acabo de recordar. Muy bien, entonces con eso en mente, pues ya te puedo volver a dibujar mi triángulo, pero ahora con todos los datos. Entonces voy a aprovechar que ahorita yo ya lo tengo dibujado. Te lo voy a pegar por acá. Vamos a hacerlo un poquito más grande. Y vamos a escribir los datos. Entonces fíjate, ya el triángulo resuelto es este lado vale 4. Este lado, ahí ya lo tenemos. Vale 4. Este otro lado de hipotenusa, pues es 4 raíz de 2. Ese yo ya te lo había dado. Y ya nada más escribimos los ángulos en radianes. Tenemos que 45 grados es lo mismo que pi cuartos. Entonces aquí vamos a borrar y vamos a poner pi cuartos. Por acá también vamos a borrar 45 y vamos a poner pi cuartos. Y el de 90 grados, fíjate que ya lo habíamos obtenido aquí en medio. Habíamos dicho que es la mitad del de pi, entonces pi entre 2. Entonces en vez de 90 grados vamos a poner simplemente pi entre 2. Con esto ya tengo todos los ángulos internos en radianes y ya tengo la magnitud de todos los lados. Digo que con esto yo ya resolví mi triángulo rectángulo. Vamos a hacer un ejemplito más. Entonces te voy a pedir por favor que lo apuntes y prestes muchísima atención porque estos ejercicios son muy típicos de geometría. Entonces, vamos a dibujar el siguiente triángulo rectángulo. Acuérdate que las razones trigonométricas son válidas siempre para triángulos de tipo triángulo rectángulo, ¿verdad? Así es como las vamos a usar. Entonces, aquí vamos a poner que este ángulo vale 30 grados. Aquí yo tengo C, aquí yo tengo X. Y este lado vale 3 por la raíz de 3. Ahí está. Entonces, fíjate. Lo que nosotros queremos encontrar es el valor de C, el valor de X y el valor de los ángulos. El valor de los ángulos está muy fácil. Pues fíjate que el valor de C y el valor de X no son valores que se puedan encontrar ahorita, o al menos no con teorema de Pitágoras. Porque fíjate que en el teorema de Pitágoras, ¿qué decíamos? Decíamos que C cuadrada es igual a cuadrada más B cuadrada. Si yo sustituyo, me queda que C cuadrada es igual a X al cuadrado más 3 raíz de 3 al cuadrado. Y fíjate que aquí yo tengo un problema. Y es que yo solamente conozco un dato y desconozco 2. Como desconozco 2, no puedo usar ahorita el teorema de Pitágoras. Eso es importante. No se puede usar el teorema de Pitágoras todavía. Y vamos a escribirlo. Vamos a escribir, como solamente conocemos uno de los catetos, no se puede usar el teorema de Pitágoras. Eso es importante. Ahora bien, nuestras herramientas de las que nos vamos a auxiliar, habíamos visto que eran, para resolver un triángulo, o el teorema de Pitágoras o las razones trigonométricas, que son las que vimos por acá, seno, coseno, tangente, etc. Entonces, vamos a tratar de usar las razones trigonométricas. Vamos a escribirlo. Vamos a usar las razones trigonométricas. Fíjate, aquí quiero que prestes mucha atención porque voy a usar cosas que yo ya hice en las clases anteriores. Si en algún momento sientes que te pierdas, recuerda pausar el video y repetirlo cuantas veces sea necesario. Entonces, fíjate. Yo sé el valor del ángulo. El ángulo es 30 grados. Siempre que yo sepa el valor del ángulo, puedo asumir que también conozco cualquiera de sus razones trigonométricas. Entonces, eso también es importante y lo vamos a escribir. Siempre que conozcamos un ángulo, podemos asumir que es posible encontrar cualquiera de sus razones trigonométricas. Fíjate, por ejemplo, aquí yo tengo 30 grados. Entonces, la clase antepasada, yo te enseñé a sacar las razones trigonométricas
para ciertos ángulos importantes. Y uno de esos ángulos importantes era 30 grados. Entonces, fíjate, si conocemos el ángulo, podemos encontrar cualquiera de sus razones. Entonces, fíjate, ¿cómo era eso? Como recordarás, en esa clase de la semana pasada, pintamos un triángulo de tipo equilátero. Vamos a tratar de pintarlo un poquito mejor. Vamos a pintar el triángulo así. Y vamos a hacerlo lo más equilátero posible. Entonces, ya que tengo el triángulo equilátero, no sé si recordarás que cada uno de sus lados habíamos dicho, pues vamos a decir que mide 2. Esto lo hicimos la clase antepasada. Luego dijimos, este lo parto a la mitad y me voy a fijar solamente en este triángulo. Entonces voy a dibujarlo del lado derecho. Eso lo estoy haciendo con suma calmita para que lo recuerdes. Entonces, ¿qué dijimos? Decíamos, si todo esto vale 2, entonces este pedacito nada más vale 1, que es este pedacito. Y decíamos, si este pedazo vale 2, pues es este, ¿verdad? Entonces este vale 2. Y decíamos, este de aquí se podía obtener con teorema de Pitágoras. Y si hacíamos el teorema de Pitágoras, encontramos que ese lado valía la raíz de 3. Eso lo hicimos con teorema de Pitágoras, no es un valor que yo me esté sacando de la manga. Si no lo recuerdas, te recomiendo regresar al video donde te lo expliqué en esa parte. Luego dijimos, el triángulo inicial era un triángulo equilátero donde todos sus ángulos valían 60 grados. Entonces, este ángulo vale 60 grados, pero este ya no vale 60, este vale 90. Y este ángulo de acá es la mitad del de 60. Y ese vale 30 grados. Entonces, fíjate, ese 30 grados es precisamente el que yo tengo acá arriba. Es este de acá arriba. Por eso, yo necesitaba que lo recordaras. Una vez más, siempre que conoces el ángulo, puedes encontrar sus razones, ya sea por medio de estos razonamientos matemáticos y en el peor de los casos, con el uso de tablas o calculadora. Hay tablas que te dan los valores de las razones trigonométricas para todos los ángulos entre 1 y 360 grados. Y otra forma rápida de hacerlo es con calculadoras, pero ahorita lo vamos a hacer así a mano, que es como me interesa que lo sepas. Entonces, fíjate, si nos fijamos en este triángulo que yo obtuve, yo puedo saber el valor de todas sus razones trigonométricas. ¿Para qué me va a servir esto? Fíjate, vamos a regresar al triángulo inicial. Yo quiero encontrar ya sea el valor de C o el valor de X. Yo no puedo usar teorema de Pitágoras porque con teorema de Pitágoras me hacen falta dos datos. Entonces, fíjate, vamos a usar razones trigonométricas. Piensa una razón trigonométrica que me involucre un lado que sí conozco, que es 3 raíz de 3, y un lado que no conozco, que es la hipotenusa. Entonces, fíjate, si este es el ángulo, este es el cateto opuesto y la hipotenusa. Y como bien recordarás, la razón trigonométrica que involucra el cateto opuesto y la hipotenusa es la razón seno. Entonces nosotros podemos auxiliarnos de esa razón. Y vamos a escribirlo. La razón trigonométrica que involucra al valor C, que es el que te estoy dando acá, que quiero obtener, y el cateto opuesto, que es 3 raíz de 3, es pues seno. Entonces vamos a describir. El seno de 30 grados es igual al cateto opuesto, que es 3 raíz de 3, y lo vamos a poner aquí abajo, entre la hipotenusa, que es C. Entonces vamos a poner aquí C. Fíjate, yo hasta ahorita solamente sé el ángulo de 30 grados. Pero te dije que si conozco el ángulo, puedo asumir que es posible encontrar sus razones. Entonces, yo sé que el ángulo es de 30. Puedo encontrar su razón de seno de 30. ¿Cómo?
me voy a este otro triángulo que dibujé, y este triángulo, seno es cateto opuesto entre hipotenusa, o sea, 1 entre 2. Entonces decimos, el seno de 30 grados es cateto opuesto entre hipotenusa, o sea, 1 entre 2. Ya tengo el valor del seno de 30 grados. Aquí lo tengo. Entonces lo puedo sustituir aquí. En vez de seno de 30 grados, voy a poner un medio. Entonces vamos a poner un medio es igual a 3 raíz de 3 entre c. Entonces fíjate, a pesar de que yo no sé inicialmente cuánto es el valor del seno de 30, ese se puede obtener, sí o sí, con calculadora, tablas o este razonamiento. Y mediante el razonamiento que sea, llegamos a que el seno de 30 vale un medio, por una parte. Por otra parte, lo que busqué fue una razón trigonométrica que involucrara el cateto que sí conozco y el que no conozco. Por eso se eligió seno. Y ya, tengo un problemita que es una ecuación que es del tipo de ecuaciones que ya estuvimos resolviendo cuando todavía nos estábamos viendo. Entonces, quiero que te acuerdes que esta letra C, yo no la quiero en el denominador, entonces para eso voy a multiplicar por C y lo que hago de un lado, lo hago del otro. Entonces C entre C te da 1 y me queda C por 1, C entre 1 por 2, 2, es igual a 3 raíz de 3. Finalmente me está estorbando este 2, lo voy a quitar multiplicando por 2 y lo que hago de un lado, lo hago del otro. Estos dos se tachan y me queda que C es igual a este 3 por este 2 me da 6 por la raíz de 3. Y ya encontré el valor de la hipotenusa. La hipotenusa vale C, 6 por la raíz de 3. Y vamos a escribirlo. Una vez más, ¿qué hice? Lo que hice simplemente fue usar, así a muy grosso modo, lo que hice, discúlpame aquí, lo que hice a muy grosso modo fue usar una razón trigonométrica que involucra el lado que sí conozco y el que no conozco. Por eso usé seno, que es cateto opuesto, que es el que sí conozco, entre la hipotenusa, que es el que no conozco. Este valor de seno de 30 lo obtuve con los razonamientos de las clases anteriores y simplemente se despejó. ¿Sale? Ya encontré entonces el valor de la hipotenusa. Fíjate, ya conozco dos lados, me falta uno. ¿Cómo lo puedo obtener? Ya puedo usar el teorema de Pitágoras. Entonces, fíjate, vamos a escribir. Para obtener el tercer lado, ya podemos usar el teorema de Pitágoras. Como dice el teorema de Pitágoras, ya te lo aprendiste, yo me encargué de eso. Es c cuadrada igual a al cuadrado más b al cuadrado. ¿Quién le está jugando de c? Es 6 raíz de 3, entonces escribimos 6 raíz de 3 elevado al cuadrado es igual a, ¿quién le está jugando de a? Vamos a suponer que a es 3 raíz de 3 y el otro es x. Entonces vamos a sustituir 3 raíz de 3 al cuadrado más x al cuadrado. Aquí, bueno, acuérdate que esta potencia se reparte con todos. Entonces me queda 6 al cuadrado por raíz de 3 al cuadrado. Y del lado derecho me queda 3 al cuadrado por raíz de 3 al cuadrado más x al cuadrado. 6 al cuadrado es 36, entonces me queda 36. Raíz y potencia se van, entonces me queda 36 por 3. Del lado derecho me queda 3 al cuadrado, que es 9, y raíz con potencia se van y me queda 3 más x al cuadrado. Vamos a hacer las operaciones, vamos a hacer 36 por 3. 36 por 3 nos da 108 y 9 por 3 nos da 27 más x al cuadrado. Resto 27, lo que hago de un lado lo hago del otro, entonces me queda 108 menos 27, eso es igual a 81. Y ya que encontré eso, saco raíz de un lado y lo que hago de un lado lo hago del otro. Raíz con potencia son inversas y se cancelan. Y la raíz de 81 me quedo con la positiva, que es 9.
Entonces, ¿qué tenemos? Que ya encontré el valor de mi otro lado, 9. Entonces aquí vamos a borrar y vamos a escribir 9. Y aquí, bueno, solamente vamos a arreglar. Es 6 raíz de 3. Listo. Fíjate que este lado que vale 9 lo encontré gracias al teorema de Pitágoras, porque yo ya sabía el valor del otro lado. Pero también se puede hacer con razones trigonométricas. Entonces, fíjate, vamos a escribirlo. Vamos a encontrar el valor de x por medio de razones trigonométricas. Fíjate, es una segunda forma de hacerlo, si no queremos usar teorema de Pitágoras. ¿Cómo lo vamos a hacer? Vamos a hacer de la siguiente manera. Vamos a borrarlo y vamos a poner que todavía no lo conozco. Entonces, fíjate, vamos a usar una razón trigonométrica que involucre el lado que sí conozco, que puede ser cualquiera de esos dos. Vamos a usar, por ejemplo, este, y el lado que no conozco. Siempre que vayas a usar razones trigonométricas, tienes que usar una razón que involucre el que sí conoces y el que no conoces. Eso toma nota muy importante en tu cuaderno. Entonces, este es cateto opuesto y este es cateto adyacente. ¿Qué razón trigonométrica hay que usar? Pues tangente, porque tangente es cateto opuesto entre cateto adyacente. Vamos a escribir. La tangente de 30 grados es el cateto opuesto, que encontramos que es 3 raíz de 3 entre cateto adyacente, que es x. Entonces escribimos 3 raíz de 3 entre x. Una vez más, pues a lo mejor ahorita no te sabes el valor de la tangente, pero lo podemos encontrar en una calculadora o lo podemos calcular también con nuestro triangulito que te enseñé la otra ocasión. Fíjate, si este es el ángulo de 30 grados, la tangente de 30 grados, voy a escribirlo aquí, es cateto opuesto entre cateto adyacente. O sea, 1 entre 2, porque el cateto opuesto a 30 grados es 1 y el cateto, y discúlpame, aquí me equivoqué, es 1 entre la raíz de 3. Porque el cateto adyacente a 30 grados es raíz de 3. Entonces, acuérdate que ese valor todavía se racionalizaba. Era 1 entre raíz de 3 por raíz de 3 entre raíz de 3. Y eso da raíz de 3 entre raíz de 3 al cuadrado. Raíz y potencia se cancela y me queda raíz de 3 entre 3. Eso es la tangente de 30 grados. No te me claves con esto. Esto no es difícil de hacer, solamente requiere práctica. Entonces, tengo raíz de 3 entre 3. Y ese es el valor de la tangente. Entonces escribimos raíz de 3 entre 3 es lo mismo que 3 raíz de 3 entre x. Una vez más, nos salió una ecuación que ya sabemos resolver. Recuerda que la variable nunca la quiero en el denominador. Entonces voy a multiplicar por x para quitarla del denominador y lo que hago de un lado, lo hago del otro. X con x las tacho. Aquí le pongo un 1 y me queda raíz de 3 por x. Me queda raíz de 3x y 1 por 3 me queda 3. Y del lado derecho pues me quedo simplemente 3 por la raíz de 3. Me quiero deshacer de esta raíz de 3 y de este 3. Esto es solo un despeje. Si tú lo haces de alguna otra manera, como ley del sándwich, lo puedes hacer. Pero yo lo voy a hacer como lo enseñé con los chicos que han llevado conmigo. Entonces, este 3 que está abajo lo pongo arriba y el raíz de 3 lo pongo abajo. Y lo que hago de un lado lo hago del otro. Pongo un punto y una línea, arriba pongo 3, abajo pongo raíz de 3. De tal suerte que este con este dan 1, este con este dan 1, 1 por x me da x. Y del lado derecho, raíz de 3 entre raíz de 3 se cancelan porque dan 1. Me queda 3 por 3, que da 9. Fíjate, llegué exactamente al mismo resultado usando razones trigonométricas. Como ahorita ya dominamos el teorema de Pitágoras, me gustaría que estos ejercicios los trataras de hacer con razones trigonométricas. Al final va a ser tuya la decisión de cómo lo vas a hacer. Pero recuerda, para el teorema de Pitágoras necesitas dos datos. Si tú solamente conoces un dato, pero conoces también un ángulo,
puedes hacer uso de las razones trigonométricas para poder encontrar el valor del dato que desconoces. Entonces ya resolvimos este triángulo rectángulo. Entonces ya sabemos que x vale 9. Finalmente me falta encontrar los ángulos. El ángulo de 30 ya lo tengo. Hay otro ángulo que ya tengo, que es el de 90. Yo sé que 90 más 30 da 120. Y de 120 para 180, pues son 60 grados. Que en radianes, ¿cómo serían? En radianes, bueno, podemos hacer las conversiones o lo podemos hacer gráfico. Ya habíamos visto que el de 90 es lo mismo que pi entre 2. Porque si todo es triángulo así, valía pi, que era 180. La mitad, que es el de 90, que sería una cosa de este estilo, pues es pi entre 2, que es 90 grados. Para obtener el de 30, que es este, pues te puedes dar cuenta que si todo este vale 180, así, 180 grados, para obtener el de 30, lo único que hay que hacer es hacer, discúlpame, aquí se me movió. Para obtener el de 30, lo único que se hace es hacer 6 divisiones. Fíjate por qué. Cada una de estas 6 divisiones es 180 entre 6. Y 180 entre 6 es 30. Cada división vale 30 grados. Como todo este ángulo valía pi, entonces este pedacito es una sexta parte de todo el ángulo que valía pi, o sea, pi entre 6. Entonces ya encontramos gráficamente que el ángulo de 30 grados vale pi entre 6. Entonces le ponemos pi entre 6. Finalmente, el ángulo de 60 grados se puede obtener otra vez dividiendo el ángulo de 180, pero ahora lo puedo dividir entre 3. Fíjate, vamos a usar este de acá arriba. Vamos a dividir este ángulo entre 3, así. Y decimos, pues este vale 60, este vale 60 y este vale 60. Y entre los 3 dan los 180 que habíamos dicho, ¿verdad? Y resulta que entonces este solito pues tiene que ser pi, que es todo, entre 3, porque son 3 pedacitos iguales. Entonces vamos a escribirlo por acá. Esto vale pi entre 3. Y ya encontré mis 3 ángulos en radianes. Uno es pi entre 6, el otro es pi entre 3 y el otro es pi entre 2. Ya tengo todos mis ángulos en grados y en radianes y ya tengo todos mis lados. Ya acabé de resolver este triángulo rectángulo. Me gustaría que hiciéramos un último ejemplito, ya para acabar. Y el ejemplito va a ser el siguiente. Fíjate. Vamos a hacer un triángulo donde este lado, que aquí te lo estoy marcando de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 cuadritos, también va a haber el mismo número de cuadritos hacia arriba. Y entonces aquí ponemos este ángulo y vamos a decir que este ángulo vale 45 grados. Ese dato yo te lo estoy dando. Luego aquí la hipotenusa vale 8. Aquí tengo x. Y aquí tengo y. Ahora vamos a suponer que son diferentes. Yo no sé si son iguales, yo no sé si son diferentes. Estos son los datos que me están dando. Entonces, fíjate que no puedo usar teorema de Pitágoras, porque yo desconozco 2 datos y solamente sé uno. Si yo desconozco 2 datos, no puedo usar teorema de Pitágoras. ¿Qué me queda usar? Las razones trigonométricas. Vamos a encontrar, por ejemplo, primero x. ¿Qué razón involucra el valor que no conozco y el que sí conozco? Que es cateto adyacente y hipotenusa. Si lo piensas un poquito, ese es el coseno. Entonces vamos a escribir el coseno de 45 grados. Ese es el cateto adyacente entre la hipotenusa. Este valor, una vez más,
A lo mejor no te lo sabes todavía bien cómo se obtiene, a lo mejor no lo has aprendido. Vamos a recordar un poquito cómo se obtenía ese ángulo, ese coseno de 45. No sé si recordarás que cuando vimos este tema, te dije, hago un triángulo muy especial donde este vale 1, este otro lado vale 1 y el lado restante vale, por teorema de Pitágoras, la raíz de 2. Y ese triángulo especial pues tenía 45 grados por acá y 45 grados por acá. Con eso yo ya puedo encontrar el coseno de 45. El coseno de 45 grados es cateto adyacente entre la hipotenusa. El cateto adyacente es 1 y la hipotenusa es la raíz de 2. Por eso es cateto adyacente entre la hipotenusa. Racionalizo, multiplico por raíz de 2 entre raíz de 2. 1 por raíz de 2 me da raíz de 2 arriba y raíz de 2 por raíz de 2 me da raíz de 2 al cuadrado. La raíz con el cuadrado se tachan y me queda raíz de 2 entre 2. Entonces, ya sé el valor del coseno de 45, vale la raíz de 2 entre 2. Entonces, en vez de coseno de 45, vamos a poner la raíz cuadrada de 2 entre 2. Del lado derecho simplemente tenemos x entre 8. Vamos a quitar el 8 del denominador porque quiero dejar a la x solita, multiplicando por 8. Lo que hago de un lado lo hago del otro. Estos se tachan y me queda que x es igual 8 entre 2 nos da 4 por la raíz cuadrada de 2. Y con esto yo ya encontré el valor de x. Vamos ahora a encontrar el valor de y. Fíjate que como yo ya sé el valor de x, yo ya puedo encontrar el valor de y con teorema de Pitágoras, porque ya conozco dos valores. Yo sé que ahora x vale 4 raíz de 2 y sé el valor de la hipotenusa. Entonces fíjate, usando el teorema de Pitágoras, tenemos que c al cuadrado es igual a cuadrado más b cuadrado. ¿Quién le está jugando de c? 8. Entonces vamos a poner 8 al cuadrado es igual a, vamos a suponer que a es este lado, entonces ponemos 4 raíz de 2 al cuadrado más, ¿y quién está jugando de b? La y. Entonces ponemos y al cuadrado. Entonces, 8 al cuadrado nos da 64. 4 raíz de 2 por 4 raíz de 2 nos da 4 al cuadrado por raíz de 2 al cuadrado más y al cuadrado. 4 al cuadrado es 16. Y raíz de 2 por raíz de 2 se tachan, se cancelan la raíz con la potencia y me queda por 2. Más y al cuadrado, eso es 64. 16 por 2 nos da 32, más y cuadrado, eso es 64. Y finalmente quito este restando. Entonces me queda 64 menos 32 es igual a y al cuadrado. O sea, 32 es igual a y al cuadrado. Ahora aquí, me falta sacar raíz. Lo que hago de un lado, lo hago del otro. La raíz de y cuadrado es simplemente y. Y 32, acuérdate que se descompone en factores primos. La mitad de 32 es 16, la mitad de 16 es 8, la mitad de 8 es 4, la mitad de 4 es 2 y la mitad de 2 es 1. Entonces la raíz de 32 es lo mismo que decir 2 a la 1, 2 a la 2, 2 a la 3, 2 a la 4, 2 a la 5. 2 a la 5 es valor de y. Acuérdate que para sacar esta raíz, te lo dejé en el complemento de la clase anterior, este 5 lo tengo que partir 2 a la 5 en una parte que sí se puede dividir entre 2 porque es raíz cuadrada y una que no. Entonces vamos a escribir. Eso se escribe como 2 por 2 a la 4. 2 a la 4 ya tiene raíz cuadrada, que es 2 a la 2, por la raíz de 2, que se queda adentro porque este no tiene raíz. Y 2 a la 2, fácil, vale 4. Entonces tenemos que y vale 4 por la raíz de 2, ¿verdad? ¿Qué es esto? 2 a la 2 vale 4 y raíz de 2 se copia. Y ya tengo el valor de y. Entonces fíjate, con teorema de Pitágoras, como yo ya conozco dos datos, puedo obtener el tercero. Ahora vamos a obtenerlo con razón trigonométrica. Entonces fíjate, ¿qué lado sí conozco? Pues inicialmente yo había partido que el lado que sí conocía era este. Entonces fíjate, una razón trigonométrica que involucre el lado que no conozco y el lado que sí conozco.
Este es cateto opuesto y este es hipotenusa. Si lo piensas detenidamente, esa razón es seno. Seno de 45 es cateto opuesto entre hipotenusa y lo escribimos. El seno de 45 grados es el cateto opuesto, que vale y, entre la hipotenusa, que la hipotenusa encontramos que vale 8. Ese más bien nos lo dieron. Ahora bien, el seno de 45. Ese se puede encontrar con calculadora y no hay problema. Pero vamos a hacerlo como lo hemos venido haciendo. Ahora, igual con este triángulo. ¿Por qué? Porque aquí tengo el ángulo de 45. Entonces, fíjate, el seno de 45 grados es el cateto opuesto entre la hipotenusa. El cateto opuesto, fíjate que si este es el ángulo, es 1 y la hipotenusa entre raíz de 2. Entonces tenemos 1 entre raíz de 2 por raíz de 2 entre raíz de 2. Acuérdate que esto no es parte del resultado. Esto se lo estoy agregando porque yo no quiero la raíz abajo, ¿verdad? Y arriba me queda 1 por raíz de 2 y abajo me queda la raíz de 2 elevada al cuadrado. Eso es lo mismo que raíz de 2 arriba y abajo, como son operaciones opuestas, raíz y cuadrado, se van. Me volvió a salir raíz de 2 entre 2. Pero ojo, esta coincidencia de que el valor del seno y el valor coseno sean iguales solamente es para el ángulo de 45. Para los demás no. Ya no hay ningunos otros ángulos donde sean iguales. Este es el único ángulo. Entonces, ya sé que el seno de 45 también vale raíz de 2 entre 2. Entonces lo pongo. La raíz de 2 entre 2 es y entre 8. Como quito el 8, multiplicando por 8 y lo que hago de un lado, lo hago del otro. Este se tacha con este y nos queda que y es igual a 8 raíz de 2 entre 2, porque aquí le ponemos un 1, 1 por 2 da 2 y 8 por raíz de 2, 8 raíz de 2. Luego aquí 8 entre 2 es división exacta y nos da 4 raíz de 2 y eso es el valor de y. Quiero que te des cuenta que es lo que ya teníamos. Son exactamente igualitos. Los dos métodos funcionan y los dos tienen que funcionar de la misma manera. Por el momento vamos a dejarlo hasta aquí. Te encargo que los ejercicios que hemos visto los veas una y otra vez hasta que los tengas lo más claros posible. Yo hice mucho énfasis en irme despacito, pero si te fijas estamos ocupando las herramientas de las clases pasadas. Si no has estudiado las clases pasadas, estás en problemas y te recomiendo que les eches un ojo antes de poder entender completamente esta clase, ¿verdad? Por el momento te dejo, te deseo un excelente día y nos vemos hasta la próxima. Te encargo muchísimo esa tarea que te voy a mandar el día de hoy. Nos vemos.